Hacemos contacto con el profesor Héctor Luna. Él fue, es obviamente especialista en lengua y literatura de la Normal Superior, director fundador de la Escuela Benito Juárez de San Rafael, municipio de Tlalnepantla, profesor fundador de la Escuela Anexa a la Normal del Estado, director de la Escuela Normal número 1 del Estado, catedrático de Español y Literatura en diferentes escuelas de educación media superior. Obviamente un normalista, profesor normalista nato, y me da mucho gusto que nos comparta algunos minutos. Profesor, qué gusto, buenas tardes. Buenas tardes, don Joel. En primer lugar, quiero decirte que te agradezco esta entrevista. Tú tienes una audiencia muy amplia. Esta estación de radio Milet se escucha casi en todo el Estado de México, o más bien en el Estado de México y hasta en la Ciudad de México. Entonces, estoy muy agradecido por tu invitación y estoy a tus órdenes en las preguntas que tú me hagas, don Joel. Muy bien, pues sí, estamos en todo el Estado de México, en todo el país y más allá de nuestras fronteras, afortunadamente, y en todo el mundo a través de Internet. Profesor Héctor Luna, nos atrevimos a buscarle porque dentro de su historial usted es un apasionado, es un profesor de crema innata, como coloquialmente lo podríamos decir. El estar frente al alumnado, eso era una pasión, y bueno, el significado, ahora que hemos festejado el Día del Maestro, yo decía que son ustedes unos forjadores de lo que hoy en día gran parte del mundo somos lo que somos. Mira, Joel, hablar de la educación y hablar de la función de un maestro es muy amplio. Sin embargo, yo te daría mis experiencias personales, porque es cierto, mira, para ser profesor necesita uno tener vocación, porque el sueldo del maestro es muy precario. No vive uno con las comodidades que uno quisiera con el sueldo de profesor. Me tocó trabajar en el municipio de Tlalnepantla, en la comunidad, y luego fui director fundador de la Escuela Benito Juárez de San Rafael. Pero lo que yo admiro a los maestros, y les doy un saludo a todos los maestros del Estado de México y del país, porque los que tienen grupos son los verdaderos maestros, los transmisores de conocimientos. El profesor no solamente es el que transmite el conocimiento científico, sino el profesor es el que educa, principalmente en el nivel básico, en la primaria, en la educación preescolar y también en la secundaria. Lo más importante es educar a los alumnos. La transmisión del conocimiento científico viene en segundo término. Por eso es tan importante la función de un maestro, porque además de darles a conocer pues las matemáticas, la gramática, la geografía, viene siendo una especie de guía, y el alumno siempre imita al maestro. Entonces, cuando uno se para en el aula, hay que saber dirigir a los alumnos, porque a uno lo imitan como profesor. Yo tuve, y te lo confieso, Joel, y le confieso a la audiencia, muy poca experiencia en el aula, en primarias. Solamente trabajé en Tlalnepantla, y después aquí en Toluca, en la anexa a la Normal del Estado. Tuve el privilegio de ser de la primera planta de maestros de la escuela, que ahora lleva el nombre de Benito Juárez también, pero que fue anexa a la Normal del Estado, porque era una escuela donde se experimentaban las técnicas, o sea, la didáctica que nos daban los maestros de la Normal, y que se transmitían precisamente a los alumnos
el señor director de educación de esa época fue el profesor Agripín García Estrada, y él creó muchas escuelas, le llamaba escuelas piloto, para que se aplicaran ahí las técnicas modernas para la enseñanza. Así es, Joel. Además, los valores, además del conocimiento científico, los valores que transmite un profesor es determinante también para los pequeños, y de ahí puede encauzarlos para que sean hombres de bien y que sea gente exitosa en la vida. Desde luego, mi estimado Joel. Mira, desafortunadamente algunos compañeros ya no se entregan con esa mística que antes se entregaban los maestros, porque lo que tú dices es muy cierto. Hay que educar con valores. ¿Cuáles son los valores? Los valores de la verdad, de la lealtad, del compromiso con uno mismo, de la responsabilidad. Esos son los valores que se tienen y que modelan el espíritu de los niños. Entonces, esos valores desafortunadamente ya se han perdido. Es más, hasta les faltan al respeto a los alumnos, a los maestros, porque pues los ven que no tienen, quizás sí tengan la capacidad técnica para dirigir una institución o un grupo, pero se están perdiendo los valores. Y aquí hay un problema, porque los maestros cumplen su función. Yo admiro a los maestros, principalmente maestros de grupo, pero mira, por ejemplo, en el año pasado, 2019, 2020, con la pandemia que tuvimos, los maestros tuvieron que trabajar en línea y trabajaron muchas veces no muchas veces, sino siempre poniendo su casa en su recámara o en su sala, en su comedor. Ahí tenían la computadora para transmitir el conocimiento. Entonces, yo admiro a los maestros y les doy un saludo muy fraterno a todos mis compañeros maestros, principalmente del Estado de México, porque sé de la capacidad tanto técnica como humana de todos los maestros del Estado de México. Y ayer que se festejó este día, yo le mandé un mensajito felicitando a todos los maestros del Estado de México y a todos los maestros de nuestro país, porque de veras ser maestro significa, hay veces hasta sacrificio. No es por nada, pero de veras muchos maestros se sacrifican, y el sueldo no es no es digno de un profesionista que prepara a los alumnos para que después sean ingenieros, abogados, médicos, etcétera, etcétera. Entonces, la labor del maestro es muy importante, y yo admiro a los maestros de veras con vocación, a los maestros que están cumpliendo su deber, no solamente en las primarias, sino en la educación media básica, como es la secundaria. Muy bien. Esta es mi opinión, Joel. Muchas gracias, profesor Héctor Luna. Fuerte abrazo y felicidades, y será la primera de muchas entrevistas. Estoy a tus órdenes, Joel. Permíteme finalmente felicitar a todos los maestros por el día de 15 de mayo pasado, o sea, ayer, y decirles que son unos compañeros que de veras se entregan con vocación, con entusiasmo a la carrera del magisterio. Es muy difícil la carrera del magisterio, pero en mi caso, si yo volviera a nacer, sería normalista por vocación y por herencia, porque mis padres fueron maestros, doña Magdalena Camacho de Luna y don Miguel Luna Zarza. Muy bien, pues abrazo fuerte a la distancia y felicidades y enhorabuena, profesor. Gracias, Joel. Estoy a tus órdenes. Gracias, profesor Héctor Luna,
quien también fuera líder sindical, por cierto, pero bueno, su pasión, ya lo dijo, estar al frente de los alumnos en un salón escolar.